El presente no es nada halagüeño y nos referimos a lo económico. Fíjense ustedes hoy que el Banco de España ya ha avisado del frenazo que está sufriendo nuestra economía en el tercer trimestre y rebaja de una forma sustancial la previsión de crecimiento que teníamos, porque ya se ha notado esa ralentización en este tercer trimestre del año, y también, claro, por ende rebaja la creación de empleo. O sea, son datos preocupantes e inquietantes que confirman lo que nos viene de fuera y la falta de reacción de dentro, porque seguimos con un gobierno en funciones y con una situación política pues de bloqueo. Afecta a todos, lógicamente, pero como el gobierno está en funciones, pues tampoco puede tomar decisiones, y si las tomara, pues podríamos analizarlas si eran las correctas o no, pero así estamos. Y en cualquier caso, la previsión del Banco de España es bastante inquietante en ese sentido. Lucía Crespo, cuéntanos esos detalles del informe del Banco de España. Sí, Antonio, atención, porque como bien decías, es el Banco de España el que alerta esta vez del frenazo económico. El organismo apunta que el Producto Interior Bruto caerá, aquí lo pueden comprobar, 4 décimas este año, en 2019. ¿Pero a qué se debe? Pues según los expertos, influye directamente la inestabilidad política por la que atraviesa nuestro país. Achacan la incapacidad de la clase política por no haber llevado a cabo, dicen, reformas de calado durante los años de crecimiento. También afectan las tensiones exteriores, como la guerra comercial entre Estados Unidos y China o el Brexit. A ello se suma que el Banco de España, pues en los últimos meses dice que ha habido menos creación de empleo. Y otra de las causas, el desplome en 8 décimas, atención, del consumo privado este 2019, además de la menor inversión en vivienda. ¿Y cuál es la consecuencia, Antonio? Pues situándonos en el peor de los escenarios, podríamos sufrir una crisis financiera en los próximos años. Pues voy a apelar al conocimiento y la experiencia también de una experta en economía como Alicia Coronil, que es directora del Departamento de Economía del Círculo de Empresarios. Doña Alicia, buenas noches. Buenas noches. Bueno, antes de nada, ¿qué significa que el crecimiento de nuestra economía caiga 4 décimas? Esas que parece, claro, una cifra insignificante, pero 4 décimas en macroeconomía, ¿qué suponen? Que no crezcamos esas 4 décimas más. Bueno, pues tiene unos efectos negativos. Como han comentado, no solamente se ralentiza la creación de empleo, sino también tiene efectos tributarios, ¿no? Menos recaudación, menos ingresos públicos, y también dificulta la labor de consolidación fiscal que es tan necesaria en nuestro país, con lo cual es una noticia negativa. Pero en cualquier caso hay que señalar que la economía española continúa en crecimiento, en fase de desaceleración, y es el momento evidentemente de actuar y recuperar la estabilidad política y hacer reformas de calado. Pero en términos de millones de euros, estaríamos hablando de unos cuantos miles de millones de euros que no generaría la economía española, porque caería esas 4 décimas, ¿no? Estamos hablando en torno a 48.000 millones de euros, ¿no? Aproximadamente, ¿no? 48.000 millones. Una cifra significativa. Sí. 48.000 millones es una cifra importante. Y además, no, perdone, 48.000 millones, no, 4.800 millones, perdone. Claro, yo cuando he dicho 48 yo me he quedado. Sí, perdone, sí. Es que no. Es 4.800 millones Pero claro, eso tiene al final un impacto, como decíamos, en creación de empleo, en renta disponible de las familias, en recaudación fiscal, en presión del gasto público. Es realmente una desaceleración que nos debe de ocupar y preocupar. Y además, en los riesgos que tenemos la situación de Alemania, que muestra una debilidad económica. Es verdad que ha anunciado un plan por parte de por Merkel, pero Alemania también requiere de reformas estructurales. Y luego ha habido un impacto que yo creo que no se ha podido recoger en el informe del Banco de España, que es la caída de Thomas Cook, que presiona directamente sobre un sector clave para la economía española, como es el sector turístico. Esta previsión que hace el Banco de España tiene que ver también con el frenazo que ha sido probablemente más intenso que ha sufrido nuestra economía en el tercer trimestre, decíamos antes. No sé si eso estaba previsto, si se ha visto que ha sido un frenazo más brusco de lo que esperaba. Yo creo que no era un frenazo previsto a principio de año. De hecho, las previsiones de crecimiento a primero de año estaban en torno al 2,4%, 2,3%. Pero es que efectivamente, a medida que ha ido evolucionando el año, el entorno económico global y también
interno se ha ido deteriorando. Tenemos los riesgos geopolíticos, tenemos la situación, la coyuntura económica internacional, como incluso Alemania ha ido dando peores datos en su sector industrial, como China también está mostrando un peor comportamiento, y si a eso se le une la inestabilidad política en España, pues al final las expectativas empeoran y los ciudadanos y las empresas no somos insensibles a ese fenómeno, ¿no? También nuestras expectativas empeoran y eso se ve en los datos del consumo, incluso en las decisiones de inversión de las empresas. Alicia, y en términos de paro, estaríamos hablando de generar menos empleo del previsto, o sea que se ralentizaría la creación de empleo y también aumentaría entonces el desempleo, el paro, ¿no? Efectivamente, lo que vamos a ver es una moderación de la creación de empleo. De hecho, la estimación que hace el Banco de España es que caería del 14% al 12,8%, es un punto, ¿no? Es una moderación muy suave en comparación con los años anteriores, donde hemos estado creando empleo en torno a 500.000 de puestos de trabajo al año, y no tenemos que destacar que empezamos a ver destrucción de empleo en algunos sectores muy afectados por esta desaceleración que se está produciendo en el entorno europeo y, como le decía, estas noticias que no han sido nada positivas para el sector turístico, como es la quiebra de una empresa tan importante que traía a 3,6 millones de turistas al año a España. Claro. Y ahora bien, ¿cómo afrontamos esto? Teniendo en cuenta la situación política de inestabilidad, de incertidumbre, llámele también de bloqueo, que es así, ¿qué debería hacerse? Y no se va a hacer porque, en el mejor de los casos, si hay gobierno a partir del 10 de noviembre, este no tomará posesión, me imagino, hasta finales de noviembre o mediados diciembre, y a partir de ahí vamos a esperar a ver si se hace un presupuesto, no se hace, en fin, todo esto. ¿Qué se debería hacer ya que no se puede hacer? Y que eso puede empeorar la situación económica de España. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es no adoptar reales decretos, ¿no?, que vayan a estimular con una política fiscal, ¿no?, intentando llevar medidas de la demanda, porque tenemos un riesgo en la consolidación fiscal. Este año no vamos a cumplir tampoco el objetivo, probablemente el déficit público se sitúe en el 2,4%, y no hay que olvidar que el año que viene tenemos que hacer un ajuste que es la horquilla menos dura si no cumplimos los objetivos, si no vamos a la nueva senda, ¿no?, que estableció el gobierno en funciones, sería un ajuste en torno a 11.000 millones de euros, que estamos hablando de una cantidad significativa, ¿no? Yo creo que al final lo que realmente necesitamos es recuperar la estabilidad política, llegar a consensos, recuperar la certidumbre y también hacer reformas de calado. Este país necesita ya reformas en educación, en sanidad, reformas laborales, reforma fiscal, y no podemos olvidarnos de una reforma del sistema de pensiones. Yo creo que hasta que no logremos eso, por ahora lo que tenemos que es ofrecer certeza, esperar a que algunos riesgos se vayan diluyendo, que se diluya, por ejemplo, la situación que hay en Irán, que ser optimistas, aunque veremos que se suavice un poco la guerra comercial o que vaya menos, y esperar que no haya un Brexit abrupto. Pero realmente hay muchos actores que no dependen exclusivamente de la economía española, ni de las nuestras decisiones de política económica. Que pueda subir el petróleo a unos niveles insufribles para nuestra economía, que eso afectaría evidentemente a todo, a la industria y al bolsillo en definitiva de todos los españoles, o efectivamente ese Brexit duro que también perjudicaría los intereses comerciales de España, que es uno de los socios preferentes que tiene Gran Bretaña. Pero en fin, una última cosa, porque yo he querido entender que lo que no debe hacer el gobierno de ninguna manera es aprovechar este tiempo de elecciones para aprobar reales decretos que supongan un incremento del gasto público, por aquello de reconciliarse con sus bolsas de votos o los ciudadanos que pudieran votarle y apoyarle más. O sea, lo que no debe hacer es incrementar de ninguna manera el gasto público con reales decretos, por muy sociales que pudieran resultar, ¿no? Efectivamente, porque todavía no conocemos las consecuencias de los reales decretos que se aprobaron a principio de año. Y además yo creo que ahora mismo las empresas españolas ya están soportando un nivel de presión fiscal, incluso las familias, bastante alto, con lo cual cualquier medida que vaya a ahondar en aumentar el gasto público cuando no vamos a cumplir los objetivos de consolidación fiscal o elevar la presión fiscal, a mí no me parecen que sean oportunas desde el punto de vista de estimular el consumo, estimular la inversión, porque vemos que eso es
no es una decisión que solucione los problemas que tiene actualmente la economía española. Y además no podemos olvidar una cosa, que si viene una recesión económica, la economía española ahora mismo no tiene margen de política fiscal. Nuestro nivel de endeudamiento público está ya en casi el 100% del PIB y eso no es sostenible si viene la siguiente crisis. Por eso yo creo que hay que ser muy cauto con las medidas de política fiscal hoy en día, dado que no tenemos margen de maniobra y que no van a poder acompañarse de reformas estructurales, como se ha hecho en otras ocasiones. Alicia Coronil, directora del Departamento de Economía del Círculo de Empresarios. Ha sido un placer, gracias y muy buenas noches. Muchísimas gracias. Bueno, pues la pregunta que os hago es si el Gobierno va a tener la tentación de aprovechar el tiempo electoral para aprobar decretos, entre comillas, sociales, que supongan ese incremento de gasto que perjudicarían notablemente los intereses de la economía. Una diferencia muy importante respecto a las anteriores elecciones. En las anteriores elecciones no teníamos un gobierno en funciones, puesto que hasta que no se producen las elecciones no hay un gobierno en funciones. Claro. En estas ya está en funciones. Las limitaciones en la acción de un gobierno en funciones son muchas. Yo creo que va a tener que hilar muy fino, de hecho me parece que ya está consultando con la Abogacía del Estado si realmente quiere dar cualquier paso en ese sentido. Y luego una cosa respecto a las previsiones que hacías tú para la formación de nuevo gobierno, parece he sido demasiado optimista, ¿no? Muy optimista, porque hoy ha dado una rueda de prensa la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, en la que ha anunciado que la constitución de las nuevas Cortes que salgan de las elecciones será el 3 de diciembre. Pues a mí me parece que este año no vamos a tener en Navidades, hasta Navidades por lo menos. Navidades sí. Seguramente más bien para el año que viene. Nos comeremos el turrón en funciones todos. Y respecto al presupuesto, yo la semana pasada hablaba con Cristóbal Montoro, que ya ha entrado en el libro Guinness de los récords de la historia de la democracia española. Y vamos, se jugaba una mano a que en la primera mitad del año no habrá un presupuesto nuevo y seguirá el suyo de 2018. A mí me parece que, bueno, es obvio que este país necesita ya desde hace tiempo un gobierno estable, que hay reformas pendientes que aquí han sido citadas, que son fundamentales y que están ahí aparcadas porque no arranca esa estabilidad, y políticas económicas que den un impulso al tejido productivo, en fin. Pero yo voy a decir que la imagen que transmite España, por lo menos al exterior, no es la de inestabilidad. No lo es. No lo es. Yo creo que sí que, bueno, puede transmitir imagen de incertidumbre, pero por fortuna, y eso no es mérito solo del gobierno y también de alguna forma también es mérito de la oposición, sino sobre todo de los agentes sociales. Este país es muy estable socialmente, es muy estable, y eso permite que al menos la percepción que se tiene de fuera no es la de esa inestabilidad política, que en realidad pues lo que sí que es obvio, que ya hace mucho tiempo que necesitamos que esto se ordene y que alguien agarre el toro por los cuernos, y todas esas reformas que se han mencionado aquí se emprendan, porque desde luego a mí ya me parecen urgentes, pero en honor a la verdad, fuera no somos percibidos como un país. Oye, brevemente, no. Pero parece claro, pero es que estamos en medio de una tormenta perfecta internacional y nosotros no es que ya no vayamos con paraguas, es que vamos a pecho descubierto, porque no se está haciendo nada desde el año 2013. Pero os pregunto entonces, en ese sentido, para concluir esto. Bueno, ya, pero si yo lo que digo es que de percepciones no vive una economía. Le pregunto a Paco Ayamaita también, para añadir un detalle más sobre este asunto, si al final la economía, dado como se está viviendo esta situación y estas previsiones y estos avisos del Banco de España, entre otros, si va a tener mayor influencia y peso específico en las urnas el 10 de noviembre de lo que a priori hubiéramos podido imaginar. O sea, si al final el peso de la economía va a ser importante en los próximos días hasta el 10 de noviembre. Yo creo que debiera tenerlo, porque es uno de los temas principales a que nos enfrentamos. Es importante tener gobierno, pero sobre todo tener un buen gobierno, que haga las políticas adecuadas en la buena dirección. El aldabonazo que ha dado hoy el gobernador del Banco de España es una cosa muy importante. Ha alertado que la creación de empleo va a caer justo a la mitad. Es decir, que este país se ha parado de pronto. Y esto está teniendo unas
consecuencias. Ha alertado que determinadas políticas, sobre las cuales se criticó mucho por parte del Gobierno al Banco de España con el tema de las consecuencias que iba a tener el salario mínimo interprofesional, la subida que iba a tener en el empleo, ya se viene detectando, y se viene detectando de forma apreciable. Y luego el Banco de España ha dicho una cosa muy importante, es decir, el tejado de la economía hay que arreglarlo cuando brilla el sol, no cuando estamos en la situación que estamos ahora mismo de una tormenta. Y ahora no se han tomado ninguna de esas medidas. Es más, la tentación del Gobierno es resucitar, como en las anteriores elecciones, los llamados viernes electorales, que ellos llaman viernes sociales, bueno, que vamos a ver dónde nos lleva, que tiene unas consecuencias. Están disparando la presión fiscal, están disparando los costes laborales, y esto va a tener un factor que va a producir por una ralentización de la economía, que se va a traducir en una pérdida apreciable de puestos de trabajo. Decías tú que el exministro Montoro va a pasar el libro Guinness, ya pasó en su día porque ha sido el ministro de Hacienda que más presupuestos ha hecho en España y de la historia de España, pero ahora lo que ha conseguido es que su presupuesto dure más que ninguno, que le sobreviva políticamente, pero gracias a ese presupuesto no se han cometido más disparates de los que podíamos haber visto, ¿eh? No, y están las 300 y pico medidas que se presentaron hace poco por parte del presidente en funciones. Esto, es decir, la situación económica es muy complicada. Y se va a hablar de ello en esta campaña, ojo, porque el PP quiere introducirlo. Es verdad que hay factores externos, pero los factores externos nosotros poco podemos hacer, pero los factores internos es muy grave, y sobre todo tenemos muy poco margen de maniobra, porque tenemos un endeudamiento altísimo, ya lo ha dicho, que no podemos afrontar. Nuestra invitada. Bueno, brevemente, Maite, vamos a dar la publicidad. Quiero recordar que José María Aznar hace unos meses puso sobre la mesa un dato, y es que hace 5 años, hace más de un lustro, que España no hace una sola reforma estructural. Hoy, o hace unos días, la señora Merkel ha anunciado reformas estructurales en Alemania. Aquí no se ha hecho nada. Hemos pasado gobiernos que concatenados uno tras otro, que no han conseguido tener unas mayorías estables para hacer nada. Y yo creo que eso se va a pagar, ¿no? Porque ni en el ámbito laboral, ni en el ámbito fiscal, ni en el ámbito de las pensiones se ha hecho nada. Y estamos abocados a tener otros 6 meses de parálisis. Eso, en un contexto como el que viene en este otoño, con el Brexit, efectivamente con el precio del crudo subiendo, efectivamente con la guerra comercial entre Estados Unidos, China y demás, yo creo que es una situación en la que España, por mucho que dice Carmelo, y es verdad, a lo mejor no tiene esa imagen fuera de nuestras fronteras que nosotros parece que tenemos, o que nosotros percibimos desde dentro, pero desde luego, si hay alguien o si hay algo que es siempre cauteloso, que es miedoso y que es cobarde, es el dinero. Y si ve que no hay una estabilidad el dinero en España como la que debemos tener, desde luego se ahorrará invertir en nuestro país. Por eso es importante la percepción. Cuando decía yo la percepción que se tiene en el exterior, porque esa percepción ha permitido que hasta ahora, digamos, que el flujo de inversiones en nuestro país, España sigue siendo un país, bueno, hasta ahora y hasta el día de hoy, en esta misma hora, que nuestro país siga siendo atractivo para los inversores, a pesar de la inestabilidad política, que es indeseable, sin lugar a duda, pero a pesar de eso se ha conseguido que siga ese flujo de inversión, y eso vamos a felicitarnos, no vamos a también a flagelarnos por lo que no nos está ocurriendo, porque me parece que esa inversión recordaros, perdona, lo que dijo el otro día el presidente de la COE en esta misma mesa. Hombre, vamos a flagelarnos lo justo, no vaya a ser que transmitamos una imagen más negativa de nosotros de lo que realmente es y nos hagamos daño. Presidente de la COE, no un peligroso bolchevique. No, pero vamos a ver, una cosa es que tú intentes proyectar esa imagen para no crear problemas añadidos, y otra cosa no ser consciente de esos problemas. La inversión internacional en España hace tiempo que se ha frenado, precisamente por la incertidumbre. Es decir, si no hay gobierno, no hay unas políticas económicas claras, no se sabe en qué dirección va a ir el desarrollo económico, eso no genera certidumbre para los que se van a gastar su dinero, que quieren saber qué política se va a hacer y si realmente no va a poner en riesgo su propia inversión. Perdona, Paco, la inversión exterior en España se ha decelerado, como se ha decelerado la economía. Desacelerado. O desacelerado, valen los dos términos. Sí, también. Pero vamos, pero no se ha frenado, o sea, no se ha parado en seco, no han dicho, oye, España no, sigue entrando inversión, y si sigue entrando inversión es porque entienden que España sigue siendo un país atractivo, y eso es porque transmitimos una imagen que no transmite, por ejemplo, Italia. Italia tiene una crisis, una inestabilidad política tremenda que hemos vivido, y sí da al exterior una imagen bastante más penosa que nosotros. Si yo lo digo porque eso es mérito
de toda la clase política española y de los agentes sociales, empresarios y sindicatos, por favor. No nos engañemos que no nos hagamos daño. No, pero si no se trata de hacernos daño. Pero no ignoremos los problemas. Claro. No ignoremos los problemas. Sí, pero ¿quién te ha dicho de ignorar los problemas? Si yo los he mencionado al principio. Oye, vamos a ver. Pero lo que te quiero decir es que los problemas los ha puesto ahí de manifiesto encima de la mesa el gobernador del Banco de España y son datos importantes. Claro, y se ha producido. Y me parece bien. Vale, de acuerdo. Aprendamos la lección. Pues dejemos ahí de momento el asunto. Ahora os preguntaré también sobre la irrupción de Íñigo Errejón con su partido en el sector de la izquierda. Si esa irrupción en las próximas elecciones pues puede efectivamente fragmentar más de lo que cree a día de hoy Pedro Sánchez e incluso Pablo Iglesias, si puede fragmentar aún más el voto de la izquierda y podría vivirse una situación, no digo que similar a la que vive la derecha, ¿no? O el centro derecha con el PP, Ciudadanos y Vox, pero evidentemente eso sí va a alterar el mapa político o el tablero político, creo, ¿no? Pero os preguntaré enseguida. Enseguida estamos de vuelta. Hasta ahora mismo. ¿Te gustaría sentirte como un auténtico bodeguero? Ahora puedes, gracias a Solar de Samaniego, que nos ofrece una oferta muy, muy especial. Atentos.